¿Cómo estuvo tu semana? Muy buenas noches. ¿Cómo estuvo tu Saludos. semana? Pues bueno, mi semana, wow, Estuvo buena. estuvo intensa. Me doblé el tobillo jugando baloncesto. Cargué muletas por primera vez en mi perra vida. Por 3 horas, No, fue un día completo. es verdad. Mayormente del día estuve sentado, pero Esta semana fue muy difícil para nosotros ¿y tú? Tu semana. también. Estuvo buena, pero estuve enfermita y tuve que ir al hospital y todo. Te, Pero estamos aquí, guerreros te valientes. tuvieron que poner puya. Pusieron pullas. Muy buenas noches, bienvenidos a Culto en Casa. Esperamos que la semana de ustedes haya estado mucho mejor que la de nosotros. Esperemos, por favor de Dios. Porque nosotros estuvimos mal. Horrible. Pero gracias a Dios ya estábamos mejor. No voy a decir que bien, Estamos mejor. Yo porque tengo una estamos tobillera. mejorando. Y yo tengo Tú tienes medicamentos. medicamentos, así que. Pero we're good. En el día de Pero hoy. miren, me recorté por fin. Ay, sí, tan lindo. Que nunca me habían visto ustedes recortados. No. En el día de hoy vamos a estar estudiando un tema bastante interesante y vamos a indagar, ¿verdad? A profundizar en 2 historias bíblicas que nos cuentan un poquito más acerca de los eventos que van a suceder o que nos dan un poquito un vistazo más profundo acerca de los eventos que van a suceder en el tiempo, ¿verdad? Del fin. Sí. Y el versículo del día o el versículo clave está en Jonás 1:9 y dice: y él respondió, soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Y el mar. Eso lo dijo Jonás en una experiencia muy comprometedora. Así es. Y esta semana vamos a estar estudiando la historia de Jonás, ¿verdad? La misión de Jonás a Nínive, la caída de Babilonia y el ascenso de Ciro y el rey persa que liberó al pueblo de Dios. Así que vamos a comenzar rapidito. La historia de Jonás es una historia que cuando nosotros la estudiamos desde bien chiquitito. Y Digo ustedes, los cristianos. Si los que nacimos en la iglesia o verdad estuvimos involucrados en ministerios infantiles, se nos introdujo la historia de Jonás desde bien chiquitito para enseñarnos el principio que se viene repitiéndose por los siglos de los siglos sin fin, que es el valor o la responsabilidad de ser obedientes. La historia de Jonás, ¿verdad? Para aquel que no sabe, es una historia súper cool de un profeta. Y super dark. También. De un profeta. O sea, esta persona ya tenía, tú sabes, ya llevaba tiempo conociendo la voz de Dios, reconociendo la voz de Dios y haciendo lo que Dios le decía. Tanto así que su pueblo, ¿verdad? Estaba bien orgulloso de que tenían una persona como Jonás dentro de ellos, ¿verdad? O entre medio de ellos. Porque Jonás viajaba y traía mensajes a diferentes lugares y todo era súper cool. Él era como una celebridad. El punto es que llegó, Dios un día le dice a Jonás que tiene que ir a Nínive. ¿Cuál es la circunstancia o el contexto de la tierra o del pueblo de Nínive? Siéntense, mis jóvenes. Yo les voy a explicar. Mis jóvenes padawanes. Mis jóvenes padawanes. Mira, Nínive era una ciudad súper sangrienta. Nínive es parte de, o es la capital del reino o de la tierra de Asiria. Okay. Que es donde está pues Siria ahora, esta parte de Turquía, Irak, esa parte de ahí. Okay. Pero en ese tiempo eso era como que la capital de toda esa región y se llamaba Nínive. Nínive, exacto. Okay. Y todo eso era un reino que se llamaba Asiria. Okay. Que pues donde está Siria, Irak, Turquía, de esa área de por ahí. Hoy en día, esa gente era súper sangriento, a nivel de que en sus murales se veía como ellos cuando conquistaban un pueblo, decapitaban niños. ¿Qué? Violaban a las mujeres, mataban a los hombres, ponían a los hombres, esto puede ser un poquito gráfico, pero las partes íntimas de los hombres las ponían encima de piedras para que no se reprodujeran
y, y les metían con piedra o con objetos punzantes, o sea, se hacían todo tipo de barbaridades. Sí, o sea, que torturaban, lastimaban, y encima Claro. de eso, me imagino que había mucha falta de respeto, la gente no se cuidaba, la gente vivía con No, miedo. y que cuando ellos conquistaban un sitio, ellos mataban a los niños con temor a que, o sea, para evitar que cuando ellos crecieran, Tomaran trataran venganza. de tomar venganza. Eso eran eran en este caso los ninivitas. Ujú. Ellos hicieron esto con el pueblo de Jonás. De ahí es donde viene que Jonás no quiere ir para allá. Él dice, no, esta gente son unos ¿Por qué? bárbaros, no, hicieron esto y esto y esto y esto, yo no voy para allá. De hecho, en la última parte del libro de Jonás, Jonás le dice a Dios, yo no quería venir por eso mismo, porque yo sabía que tú eres un Dios perdonador y lo iba a perdonar. Claro. Cuando Jonás está debajo del palito, ¿verdad? Sí, Diciéndole a Dios que... de la mata de lechosa. Exacto. Porque, de papaya, porque él le dijo, o sea, y esa parte, aunque no está en nuestro estudio en el día de hoy, aunque no está como que súper explícito, porque el punto, ¿verdad? De esto era, el punto de la historia de Jonás en el estudio de hoy es poder recordar que Jesús, ¿verdad? Que la salvación es para buscar y salvar lo que se había perdido. Ujú. Y en el caso de Jonás, sirve como ese puente, ¿verdad? De salvación para la gente de Nínive, que también, ¿verdad? Tienen la opción de ser salvados, porque Jonás fue enviado, o sea, Dios le dijo a Jonás, tienes que ir a Nínive, a este pueblo bárbaro que hace todas estas cosas horribles, para predicarles que este pueblo va a ser destruido y que tienen, ¿verdad?, un lapso de tiempo para arrepentirse, porque va a venir el juicio de Dios. Ahora, Bueno. hay un detalle muy interesante Que eso es lo que dice Lucas 19:10. Ajá, ¿qué dice? Que dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ujú, ujú. Así que, Y que esto es lo funciona mismo. como un paralelismo. Claro, el paralelismo o Jonás es un tipo de lo que va a pasar Ujú, o de lo que se supone que esté pasando. Que Jesús va a venir ujú, y nuestra misión es la misma que la de Jonás, ujú. de predicar y más allá de solamente predicar, de no juzgar quién merece escuchar y quién no merece escucharlo. Ujú. O nosotros, igual que Jonás, decir, no, pero es que esa gente no te va a hacer caso, Dios, qué sé yo qué. No. Y no solamente eso, yo pienso que para Jonás era bien difícil, número uno, porque este pueblo le hizo daño a su pueblo, y número dos, lo único que Dios quería era avisarle al pueblo las consecuencias avisar al pueblo de Nínive las consecuencias de las cosas malas que estaban haciendo. Pero lo que a mí me choca de esta historia es que lo único que Dios le pide a Jonás es que vaya y diga el mensaje. Porque lo que sucedió en Nínive fue un tipo de campaña. Ujú. ¿Qué pasa? Antes de que Jonás llegara a Nínive, él actúa en desobediencia y dice, yo no voy para allá. Se monta en un bote para ir opuesto. Se forma el real Santintín allí, ¿verdad? Una tormenta. Ujú. Echaron suerte y se dieron cuenta que el del embrollo era Jonás. Y lo tiraron por la borda. Jonás dice, en verdad que sí soy yo, porque es que yo, y ahí es que viene Jonás 1:9, es que yo sirvo a Dios, al Dios que es el dueño, El creador de los el cielos y la creador de tierra. los cielos y la tierra. Declara eso y la gente dice, ok, solución, lo tiramos. El punto es que después estuvo dentro del pez, se arrepintió, I'm sorry, está bien, Por el yo hago mismo lo que tiempo tú que Jesús digas, estuvo muerto, o sea, una cosa por bien 3 chévere. días, así que eso estuvo bien chévere. Sale del pez, ¿verdad? Digo, es chévere porque uno no está dentro del pez. Claro, pero eso debe ser una experiencia muy, muy horrible. El pez lo vomita y entonces En Nínive. en Nínive, porque el pez, la ballena, lo que sea que haya sido que se lo tragó, Trabaja para Dios a tiempo trabaja para completo. Dios a tiempo completo, lo tira en Nínive. Él entra a Nínive entonces y dice lo siguiente: mi gente, yo soy Jonás, soy un siervo de Dios, el que creó los cielos y la tierra, y vine para darles este mensaje. Tienen este lapso de tiempo, 40 días. 40 días, para arrepentirse. Esto suena a lo mismo que dijo Noé,
por mucho tiempo. 120 años. Exacto. Tienen 40 días para arrepentirse. Si no se arrepienten, entonces va a venir destrucción sobre esta tierra. Y Jonás solamente dijo eso. Y él decía, en 40 días Nínive va a ser destruido. Nínive va a ser destruido. No era ni siquiera arrepiéntanse. Ajá. Era en 40 días Nínive va a ser destruido. Y ya. Y eso Pero provocó en que la gente buscara, ¿verdad? Buscara alguna salida al respecto, ¿verdad? Y se fueron en oración, cambiaron su ropa y fueron salvos. Esto nos ayuda a recordar, ¿verdad? En este contexto, nos ayuda a recordar que Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Uh-huh. Y cuando Jesús estuvo en esta tierra, hizo esa función. Y nosotros tampoco podemos, que esto es un problema que tenemos nosotros muchos cristianos, y es que queremos ser dueños y señores del perdón. Y creemos que tenemos autoridad en decir quién lo merece y quién no. Claro, y nosotros queremos perdonar a los que pecan como nosotros, a los que se ven como nosotros. Nosotros queremos que reciba perdón todo aquel que nos cae bien. Uh-huh. Pero hay muchas veces que nosotros vemos en las redes sociales o en las noticias o lo que sea, que ¿verdad? Hay gente que hace cosas que ante nuestros ojos son mucho más malas que las que nosotros hacemos, pero ante los ojos de Dios es todo igual. Uh-huh. Pecado es pecado, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Y rapidito, yo recuerdo la historia de... él se llama Gary Ridgway. Uh-huh. Gary Leon Ridgway, me acordé. Él se conoce como el asesino de un río, el nombre de un río. Okay. Green Lake Assassin o Green River Assassin, algo así. Uh-huh. El punto es que él es un asesino serial, él mató muchas mujeres, hizo 20,000 barbaridades, bla, 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 bla. Y en el juicio ponen a todas las familias a hablar. Ay, padre. Y le dijeron hasta del mal que se iba a morir. Del mal que se iba a morir, o sea, de ahí para abajo. Y de momento hay un señor que él es papá de una de las víctimas y le dice al asesino, le dice, oye, tú estás haciendo muy difícil yo cumplir con lo que mi Dios me ha mandado, pero yo te perdono. Y para mí ese video me marcó porque es bien difícil nosotros perdonar a todo el mundo. Uh-huh. Pero es más difícil nosotros entender que todo el mundo merece el perdón de Dios. Así que nosotros tenemos que entender que todo el mundo, de hecho, corrijo lo que acabo de decir, nadie merece el perdón de Dios. Ni siquiera yo. Y cuando tú entiendes que ni siquiera yo merezco el perdón de Dios, entonces tiene un valor mucho más grande tiene mucho valor. Cuando Dios vino, ¿verdad? Cuando Jesús vino, mejor dicho, cuando Jesús vino y estuvo en esta tierra y hizo que la sanación y el perdón de los pecados fuera algo tan sencillo de recibir, nos dio a entender, número uno, que no lo merecemos, pero que Dios está dispuesto a dárselo a aquel que se arrepiente de todo corazón y que acepta a Jesús como su Así Salvador. Es. Y después de eso nosotros tenemos la misión de sacar a otros de ese mundo pecaminoso. Uh-huh. Uh-huh. Y el mensaje que nosotros tenemos es semejante al que tenía Jonás. El de nosotros se encuentra en Apocalipsis 18:4. Uh-huh. Apocalipsis 18:4. ¿Lo tiene ahí? Sí, lo tengo. Y dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. O salgan de, ¿verdad? Referente a Babilonia. Exacto. Referente a salir o a no hacer lo que el mundo nos, ¿verdad? Nos motiva, nos insta o nos impulsa a seguir y hacer. Exacto, y no hacer lo que el mundo hace. O sea, es un llamado que nosotros como cristianos tenemos a llamar a otra gente al arrepentimiento. Exactamente. Tanto nosotros al arrepentirnos primeramente, y llamar a otra persona al arrepentimiento. Uh-huh. A las personas que están alrededor, que salgan de esas costumbres y esos hechos que no agradan a Dios, estas cosas que genuinamente, ¿verdad? Pues no edifican el carácter de un hombre.
Quiero leer una cita que tengo por aquí que dice: los embajadores de Cristo han de señalar a los hombres el mundo más noble, que se ha perdido mayormente de vista. Según la enseñanza de las Sagradas Escrituras, la única ciudad que subsistirá es aquella cuyo artífice y constructor es Dios. Con el ojo de la fe, el hombre puede contemplar el umbral del cielo, inundado por la gloria del Dios viviente. Mediante sus siervos, el Señor Jesús invita a los hombres a luchar con ambición santificada para obtener la herencia inmortal. Les insta a hacerse tesoros junto al trono de Dios. Por eso es que en la Biblia a nosotros se nos motiva a que no guardemos tesoros aquí en la tierra, sino que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Por lo tanto, este mundo nos puede prometer muchas cosas. La sociedad de hoy nos pueden tener a nuestras manos, podemos tener muchos recursos a nuestras manos, pero realmente nosotros debemos de tratar, ¿verdad?, con todo lo que tengamos, de mirar con fe hacia lo que nos espera, que es algo que yo me imagino que el pueblo de Nínive tenía todos los recursos y todas las capacidades, y obviamente vivían en un mundo hostil. Entonces llega esta persona, Jonás, y les da una nueva esperanza y cambia su manera de pensar. Ellos no estaban observando, pienso yo, solamente el hecho de que van a ser destruidos, sino que estaban observando, entiendo yo, la posibilidad de un mundo mejor dentro del ambiente o de la capacidad de ellos poder verlo. Claro. Así que el hecho de que ellos pudieron actuar con fe por ese simple mensaje nos da la lección a nosotros hoy, que podemos, dentro del ambiente que nosotros vivimos hoy en día, podemos mirar más allá de lo que vivimos hoy en día, recordando que hay un mundo nuevo, que hay una esperanza eterna y que hay un cielo nuevo, una tierra nueva para cada uno de nosotros poder vivir, siempre y cuando, ¿verdad?, nosotros seamos parte de esas personas nobles que aceptamos el llamado de, así como renuentemente lo recibió Jonás y al final lo aceptó y lo hizo. Que nosotros también podamos, número uno, no poner juicio sobre la gente, sino actuar recordando que Dios es soberano, que Él sabe cuál es el mejor plan y que Él nos llamó a una cosa: a predicar su palabra a toda tribu, lengua, nación, pueblo, a todo el mundo, y que Él va a estar con nosotros hasta que Él llegue. Así es. Y así como en Nínive la gente se arrepintió, nosotros también habrán personas que, ¿verdad?, pues no nos van a hacer caso cuando nosotros prediquemos y cuando nosotros hablemos de la venida del Señor, pero también van a haber personas que sí van a hacerle caso. Uh-huh. Y sí van a, ¿verdad?, dice Apocalipsis 14:12, que habrán personas que guardarán los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uh-huh. Al final del día. Esa es la paciencia de los santos. Y esa es la verdad, esa es la paciencia de los santos. Y se librarán del juicio que vendrá sobre los perdidos. Uh-huh. Pero nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Y, ¿verdad?, también estamos tocando hoy acerca de las profecías. Uh-huh. Porque al final ese es el tema de estos primeros episodios. Y existen dos tipos de profecía, que es la profecía condicional y la incondicional. La condicional o las condicionales son dependiendo del comportamiento humano, o sea, de la reacción humana, okay, como la de Nínive. Uh-huh. Nínive era en 40 días esto va a ser destruido. Uh-huh. Es una condición. Salgan de ella. Uh-huh. Ellos se arrepentían, en 40 días no se destruyó la ciudad. Exactamente. Pero incondicional es como la primera venida de Jesús. No importa si tú aceptas a Jesús o no, Él llegó. Él viene. Estoy hablando de la primera venida de Jesús. Exacto. Él llegó. Ajá. La gente creyera que Él venía o no. Y la segunda venida de Jesús es igual. Es incondicional. Es incondicional. No Él importa viene. Si la gente está preparada o no. Y Él nos está dando chance de que nosotros nos preparemos. Pero Él viene. Uh-huh. Y tenemos que nosotros entonces estar preparados, porque no importa si yo estoy preparado o no, Jesús va a venir. Independientemente de la respuesta humana,
Jesús. de nuestras acciones, de lo que estamos esperando, de la cantidad de fe que tengamos, de la preparación que tengamos, de si creemos o no creemos, de si estamos listos o no, Él viene. Ujú. Y por eso es importante que nosotros estemos listos. Yo pienso que ahí es que viene la gracia, y ahí es que viene el tiempo de gracia, Ujú. y ahí es que viene también la esperanza, ¿verdad?, que muchos tenemos de poder vivir en esa tierra nueva, Ujú. y en ese cielo nuevo. Después entonces viene la fiesta de Belsasar. Que esa es la otra historia, que es la Esta es caída de Babilonia. La segunda historia. La segunda historia que queríamos compartir con ustedes en este estudio. La primera historia de Jonás, ¿verdad? Hay un mensaje y el pueblo tiene que reaccionar a ese mensaje, ¿verdad? El mensaje era, viene destrucción en 40 días. Eso es todo. Pero la historia de Belsasar es una de mis historias favoritas de la Biblia. Cuéntasela a la gente. Por el impacto que tuvo en ese momento. Cuéntasela resumida a la gente. En resumidas cuentas, lo que sucede es lo siguiente. Belsasar está en el trono, pero no era su turno de gobernar. Y él dice, vamos a hacer una fiesta, bla, 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 porque tú sabes, él está como que en esta posición, está bien contento. Y no es solamente el mero hecho de que hizo una fiesta, ni que tiene ¿verdad?, a los judíos aprisionados, sino que también, encima de todo, buscó las vajillas, las copas, todo del templo para servir la comida del rey. Y entonces, de momento y en medio de la fiesta, aparece una mano que escribe en una pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Eso es lo que dice. Uh-huh. Yo no me acuerdo. Sí, eso mismo. Eso mismo es, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, cuando aparece esa mano, la gente se quedó en Daniel 4. Daniel 4. Daniel 4. Daniel 4. Daniel 4, por ahí. Y entonces, ¿qué sucede? Aparece esa mano, escribe eso. Y entonces mandan a buscar a Daniel para que entonces pudiese interpretar, ¿verdad?, en resumidas cuentas, para que él pueda entonces interpretar qué significan estas palabras en la pared. ¿Qué significan estas palabras en la pared? Y que significan que el tiempo de él, en resumidas cuentas, se acabó. Exacto. Que ya se va a morir. No tiene break. No tiene break, se cayó el reino. Exactamente. Mira, lo encontré. Está en Daniel 5. Daniel 4, finales del capítulo 4, 35, 36 por ahí, te están dando la introducción. Y en Daniel 5 es que entonces explican realmente lo que sucedió. El rey hizo un banquete, trajeron los vasos de oro y toda la cuestión del templo. Ellos estaban adorando dioses, tenían dioses de oro, de plata, bueno, un revolú hicieron. Adoraron al Dios de Israel como un Dios cualquiera. Exactamente. Y entonces apareció la mano y la mano escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y Daniel entonces interpretó. Mene significa contó Dios tu reino y le he puesto fin. Tekel significa pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. So, Mene, Mene, Tekel, Uparsin significa Dios hizo un juicio, te pusimos en juicio y está fallado, ya saliste perdiendo, vas a perder. Fuiste con los panchos. Y van a venir los medos y los persas y van a destruir el reino de Babilonia por completo. Y ahí es que entonces se declara o se hace una profecía, ¿verdad?, de lo que va a suceder. Aunque ya se había dicho, ya lo habíamos mencionado anteriormente, la caída de Babilonia fue profetizada cuando Nabucodonosor y la estatua de la cabeza de oro y el pecho de plata. Si quieres saber más de eso, el video anterior. Dale para atrás y ve el video anterior para que te enteres de qué es lo que pasó ahí. Uh-huh. Pero ajá. Y nada, el reino cae. Uh-huh. Esa misma noche, de hecho. Esa misma noche. Esa misma noche el rey Belsasar muere. Exacto.
Pero antes de ir a cómo fue que cayó, Ujú. porque es bien interesante esto que sucedió. En Daniel 5:22, ¿lo tienes por ahí? Daniel 5:22. Lo busco Si no, rapidito. yo lo leo por aquí. Lo tengo. ¿Lo tienes por ahí? Sí, Lee. dice, y tú, su hijo Balsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Eso es la parte más triste, porque aún sabiendo todo lo que estaban haciendo en contra de Dios, no humillaban su corazón. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ser iguales, con no humillar nuestros corazones, aún sabiendo todo el mal que nosotros hacemos. Porque hay que notar, Belsasar es hijo de Nabucodonosor. Ujú. Esto quiere decir que Belsasar era un niño cuando Nabucodonosor vio a los tres amigos de David adentro del horno de fuego y vio al cuarto y declaró que era Jehová. Y vio a su Y padre. vio a su padre vuelto una locura y cuando cayó juicio sobre Nabucodonosor, se volvió como un animal Y lo restauró. y lo Dios. restauró Dios. Y por la boquita de comer de Nabucodonosor dijo que quien único merece ser engrandecido es Jehová. Por eso el capítulo 5, versículo 22 de Daniel es muy importante, porque lo que dice es que Belsasar, sabiendo lo que era correcto, No lo hizo. no lo hizo. Y es que su problema no era la falta de información, Ujú. sino la dureza de su corazón. Wow. Y esto es lo que pasa muchas veces hoy en día. Pero eso O da sea, miedo. hay gente que tiene mucho conocimiento. Y gente o sea, que Y el conocimiento no salva a nadie. wow. Satanás conoce que Dios es real. Ujú. O sea, Pero no mira hay- qué no hay- interesante. no hay nada que sea transformador que el conocimiento. Dentro del conocimiento. Ujú. Lo transformador es la aceptación La experiencia. y la experiencia con Dios. Ujú. Podemos decir que entonces la sabiduría, y esto quizás es un paréntesis enorme, la sabiduría es no solamente el conocimiento, pero el conocer de dónde proviene. Ujú. Y poder tener esa la combinación del conocimiento y la experiencia, el conocimiento ¿verdad? y la relación es lo que entonces va a poder es como podemos adquirir sabiduría. Así es. Wow, qué impresionante. Así es. Me impresiona mucho eso porque es cierto lo que tú dices. Hay mucha gente que conoce mucho, pero el orgullo, el creer ser más que Sí, esa soberbia. la soberbia, pues porque yo sé mucho, pues ya. Y damos por sentado, muchos dan por sentado que como ya tenéis conocimiento, pues ya tenéis como que un ponche de aprobación. Exacto. Así que, Oh my God. pero tenemos que tener mucho cuidado. Ujú. Vamos entonces al secamiento del río Éufrates. El río Éufrates. Esto es muy importante. Y esta es la parte que yo yo no profundice mucho en esta parte. La parte técnica de. Sí, Pues mira, el río Éufrates. porque yo lo está- único que sé es que el río Éufrates estaba con el río Tigris. Ujú. Estos eran los ríos más grandes que atravesaban toda Mesopotamia, ¿verdad? Todas las tierras del medio, eso es lo que significa Mesopotamia. Toda Que Mesopotamia. es donde describimos ahorita. Esta parte de Turquía hasta Ajá. Irak. Exacto, todo eso, O sea, esa parte de Turquía. un poquito más para arriba. Digo, donde es hoy en día Turquía. Turquía, ajá. Toda esta parte, Irak y Irán, si no me equivoco, está en esa zona también. No recuerdo ahora mismo el mapa. Pero sé que está Turquía e Irak. Ujú, ujú, Esa zona de ahí. Si, pónganlo por los comentarios después. exacto. Si estoy equivocado. Pero esos ríos cruzaban por ahí. Ujú. Y como cruzaban por muchas regiones, eran literalmente la base o el sustento, el suministro principal de muchas ciudades. Ajá. Ajá. Pero ¿verdad? Esta la ciudad de Babilonia. Ujú. O sea, la capital de Babilonia. Babilonia, o sea, la ciudad de Babilonia, estaba encima del río. Estaba construida Empezando. encima del río. Wow. Entonces, la antigua reina de Babilonia, Ujú. ella se llamaba Nitocris.
Ok. Uno le hacía un hijo de nosotros. ¿Qué te Hipócrita. pasa? Ella, para hacer unos trabajos debajo de la ciudad, Ajá. ella desvió el río para un pantano que estaba cerca. Pero, Entonces ella, que eso hoy en día lo hacen muchísimo, ponen unas piedras, desvió el río, los obreros trabajaron allá abajo, qué sé yo, qué bla, 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 y ella pues sacó las piedras, o sea, mandó a que sacaran las piedras, Ujú. y el río siguió pasando por debajo de la normalito. ciudad. Ok. Entonces era una de las fortalezas, porque lo que tú necesitas para sustentar una ciudad es agua. 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 Entonces El agua lo mueve todo. cuando ellos lo atacaban, ellos cerraban la ciudad Y se quedaban con el río debajo de y ellos. se quedaban con el río que seguía Por eso dando. una de las tácticas de mucha gente era, vamos a cortarle el río. Como que, No, pero es que eso no era algo que sucedía en ese momento. sí, no, en ese momento todavía. En ese no. momento todavía no sucedía. No era una porque táctica. muchas ciudades lo que tenían eran como unos portones grandes que Ujú. llegaban bastante profundo. Ujú. No llegaban hasta la profundidad Exacto. del río, pero llegaban lo suficientemente abajo para que tú no pudieras tirarte, pasar por debajo, Ya. porque te ahogabas. Sí, exacto. Entonces, y Sí, aparte y de que la estamos fuerza del diciendo que son- río y estamos toda la diciendo cosa. que son río Éufrates, pero piensen como que una gran O sea, cantidad de es como agua. el río Amazonas, algo así. Sí, es como, ajá, O sea, exacto. una cosa, A ese nivel. uno de los ríos más grandes del mundo. Ajá, exacto. Que de hecho todavía existe. Todavía, exacto. Y nada, ellos lo que dijeron, espérate, o sea, ya hace tiempo el rey Ciro, que era el que lo iba a conquistar, cumpliendo la profecía que estábamos hablando hace unos segundos. El rey Ciro era el Sí. rey de Asiria. Exacto, el rey de Asiria. Él se dio cuenta y él dijo, espérate, yo recuerdo que esta reina hizo unos trabajos e hizo tal cosa, y si yo hago lo mismo, y le entro por ahí para abajo, porque era una ciudad amurallada, fortificada, difícil de penetrar, imposible. Ok. Así que él desvió el río Éufrates, Y se metió por lo el hueco. secó, ¡A rayete! lo secaron, o Y sea, por esperaron ahí, que se secara. por donde el río estaba seco, se metieron caminando. O sea, digo, no di que esperaron que se secara, pero Sí, que no, pero eso... cuando el agua terminó de bajito. pasar, ellos se metieron y limpiaron la ciudad en un día, En una sola noche. digo, en una sola noche. Y aún así, dice, por aquí tengo una nota, que el antiguo historiador Heródoto, dice que quienes vivían en el centro de Babilonia no tenían idea de que los suburbios habían caído, pues era una época de fiesta y todos estaban entregados a la danza y a los placeres. Eso se encuentra en The Histories, traducido por Tom Holland. Dios mío, qué fuerte. Así que So, ellos estaban... Hasta ahí ni cuenta se dieron. ellos ni cuenta se dieron de que ya estaban matando toda la gente en la ciudad, posiblemente cuando ellos recibieron la profecía. No solamente de Dios. eso, nadie se dio cuenta que no bajaban los toiles. O sea, yo sé que no habían toiles, pero nadie se dio cuenta que dejó de fluir agua. No, porque recuerda que esa gente estaba Pues, entregada Entregada. a la danza y a los placeres. ellos O sea, esa estaban gente estaba borracha, al estaban garete. teniendo todo tipo de relaciones, estaban haciendo 20,000 cosas que no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces podemos ver un paralelismo entre Daniel 5, ¿verdad? Entre esa situación del rey Belsasar y la caída y el aviso de su terminación, ¿verdad? Su carta de tú sabes, cuando te van a botar del Cesantía, trabajo. sí. Exacto. Y Apocalipsis 16, 12 al 19. Me gustaría leer Apocalipsis 16, 12 al 19. Lo voy a leer mega rápido. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpago y voces y trueno y un gran temblor de tierra,
un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Ahora, no vamos a entrar en los detalles de qué significa la copa, y que el río, y que el ángel, y que esto, y que por qué hay un sexto y un séptimo ángel, y dónde están los otros 5. Ok, no vamos a entrar en ese detalle, pero sí queremos destacar. Pero la misma Biblia está marcando entonces un paralelismo entre estas dos historias. Entre estas dos historias. ¿Y qué cosas tienen parecido? Número 1, tienen parecido que hay un mensaje. El mensaje es que va a venir destrucción. Número 2, la destrucción vino por el río Éufrates. Ciro se metió por el río Éufrates para penetrar, ¿verdad? Y el ángel va a derramar su copa sobre el río. El ángel va a derramar, o sea, que la ira, ¿verdad? La destrucción vendrá por ahí. Sea literal o sea algo simbólico como la venida de Jesús. Que es la venida de Jesús, exactamente. Y yo pienso que hay otro que... no es que la venida de Jesús es simbólica. Es que esta escritura es simbolismo a lo que viene. A lo que viene, exactamente. Gracias por la aclaración. Sí, y entonces en Apocalipsis 16:15 hay un versículo muy importante que se repite mucho, y es que dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Haciendo comparación a cómo estaba la gente en el centro de la ciudad. Que estaban al garete, no estaban preparados, no estaban velando, y muchos de ellos posiblemente estaban desnudos, posiblemente estaban sin ropa, y posiblemente estaban descontrolados, ¿verdad? Ellos estaban en descontrol. Recordándonos que no debemos estar en descontrol, ¿verdad? No debemos estar, no nos deben de coger con los calzones abajo, como decimos aquí. Literal. Exactamente. Pero, y la última comparación, y perdóname, la última cosa que tiene parecido Daniel 5 con Apocalipsis 16 es esta última línea que dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y la ciudad de la nación cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. O sea, que se recordó, Dios como que se acuerda de ese evento que sucedió en Babilonia, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, como que para finalizar lo que él dijo que en algún momento iba a suceder. Exacto. Es como para darle punto final a su juicio. Así es. Y al igual que la caída de Babilonia, la repentina venida de Cristo va a coger a la gente por sorpresa. Exactamente. En Mateo 24, 42, 43 dice: velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Sin embargo, sepan esto: si el padre de la familia supiere a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría asaltar su casa. Así que nosotros tenemos que estar pendientes y preparados todo el tiempo, porque nadie sabe el día ni la hora. Y mira que otro detalle muy importante, quizás la lección no lo, ¿verdad? El estudio no lo indaga tan profundamente, pero me gusta mucho que dice: pero sepan esto, que si el padre de las familias supiese a qué hora viene el ladrón, velaría y no dejaría asaltar su casa, dejándonos entender que cada uno de nosotros, parte de una familia, debemos no solamente estar pendientes de nuestra participación y de nuestra preparación, sino también velar por la preparación del otro. Y esto no quiere decir que la vida espiritual de mi esposo, en este caso, es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad. Pero sí es mi responsabilidad, y por eso dice que cualquiera que está dentro de las puertas de tu casa, ¿verdad? Tú tienes cierta inherencia en su participación, hacerle fiel a Dios. Pero es por esto, porque es muy importante que nosotros no somos responsables de la vida espiritual de la gente en nuestra casa, pero sí somos responsables de nuestra vida espiritual y de cómo eso se ve en nuestra casa. Claro. Yo, si quiero tener una buena vida espiritual con Dios, si yo quiero tener una vida espiritual saludable con Dios, yo voy a hacer todo lo que está en mí para que eso se note, para que mi esposo vea que yo estoy seria con Dios, para que mis hermanos, la gente que visita, sepa que en esta casa
se sirve a Dios, que lo que nos comemos, que las músicas que escuchamos, que las conversaciones que tenemos están basadas o tienen un fundamento en eso. ¿Por qué? Porque comienza conmigo. Y si yo quiero ver un cambio hasta dentro de mi casa, yo tengo que poner de mi parte. Si yo pongo de mi parte, mi esposo lo va a hacer también. Si mi esposo pone de su parte, nuestros hijos o nuestros amigos o quien sea que venga a la casa va también a respetar y a apreciar eso. Por eso es muy importante el testimonio que damos. Y un dato curioso, en una casa donde el papá de la familia, el padre de la familia, ponga a Dios primero, el resto de su familia lo va a seguir. Y un 87% según el estudio que hizo Barna, si no me equivoco. 67, 87, algo con 7. El punto es que es un gran por ciento. Que es un gran por ciento. Y volviendo, ¿verdad?, a Mateo 24, a diferencia de ¿verdad?, de lo que estaba pasando en Babilonia, que le dieron la profecía al momento. Nosotros tenemos muchas profecías que ya nos están preparando para eso. So, nosotros tenemos que estar pendientes a no caer en el mismo error que cayeron ellos. Exactamente. Que el error de ellos era conocer y no haber aceptado. Y el mundo no va a ser sorprendido por no conocer a Dios. Exactamente. El mundo va a ser sorprendido por no haber creído en Él. Wow. Así. Que no es solamente, no es conocimiento nada más. Es creer. Es creer. Sí, porque una vez más el diablo sabe que Dios existe. O sea, el diablo conoce que Dios existe, pero no creyó en Él como su Señor y Salvador. Exactamente. Así que por eso es bien importante, y una vez debemos de confiar que si le tememos a Dios y somos fieles a sus leyes, y aplicamos los principios de la justicia en nuestras vidas, nosotros tenemos la seguridad que tenemos defensa, que Dios nos defiende y que en Él encontraremos refugio. Así que no tenemos por qué temer, ¿verdad?, las situaciones que vayan a suceder más adelante en nuestras vidas, sino que con el conocimiento que tenemos ya base y fundamento para poder creer en Él y en su soberanía y en su cuidado dentro, ¿verdad?, de lo que sucederá. Y entonces vino el rey Ciro. Vino el rey Ciro y liberó al pueblo de Dios y le permitió que ellos volvieran a su tierra, ¿verdad? Que reconstruyeran el templo. Y el imperio persa se convirtió en el más grande del mundo, porque Ciro era el rey persa. Derrocó al imperio babilónico. Y entonces por eso se le conoce como Ciro el Grande, porque los reyes. Su imperio era muy grande al conquistar Babilonia. Y, ¿verdad?, esto prefigura o ejemplifica lo que pasará cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Que pues él es el rey que viene a buscar a su pueblo, va a guerrear, como dice Apocalipsis, contra Babilonia, o sea, contra los placeres de este mundo. Va a derrotar los placeres de este mundo, que la misma Biblia utiliza Babilonia tanto como una ciudad como para enseñarte lo que el efecto de esa ciudad o del mundo puede causar en nosotros. Así que Cristo, hasta cierto punto, Ciro es un tipo de una tipología de Cristo. Así es. Que nos enseña que Él va a venir a derrotar Babilonia y a liberar el pueblo para que por fin esté en la tierra que tiene que estar, que es en la tierra con Cristo nuestro Señor. Exactamente. Y por eso Dios se refiere a Ciro como su ungido en Isaías 45:1, que dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán, ¿verdad? Para recordar que ese famoso persa no solo liberó al pueblo de Dios, sino que también ayudó en la campaña contra Babilonia. Es lo que dijo Gaby, un tipo de prefiguración de la segunda de la segunda venida de Cristo. Y es muy fascinante que Dios utilizara un rey pagano de manera tan marcada, ¿verdad? Para que se viera reflejada su voluntad.
Y es muy interesante eso, porque a pesar de la apariencia, él le sirvió a Dios. Así es. ¿Verdad? Y eso me lleva a la pregunta de cómo nosotros podemos aprender a confiar en Dios. Que Él dirigirá esos acontecimientos al final. Así es. Porque si el pueblo que se supone que Él le mostró toda esta evidencia, Exacto. que Él le dijo, mira, o sea, ustedes vieron que 3 jóvenes se metieron al horno de fuego y no se quemaron, Ujú. que Daniel decidió ser fiel y fue recompensado, vieron la profecía en la pared, vieron todo esto y no fueron fieles, Ujú. pues yo voy a tener que usar a otra persona. Ujú. Y Él lo utilizó, y eso me deja entender a mí que Dios tiene el control al final Dios del tiene el tiempo. control al final del día. ¿Qué 2 cosas te llevas tú Pues mira, esta semana? es que hay muchas cosas. ¿Qué 3 cosas te llevas? No, pero voy a decir 2. 2 Ok. nada más. Número 1, me llevo que yo no soy responsable de la salvación del otro, pero sí mi testimonio ayuda a que ese mensaje llegue. Creo que eso es algo que capté rápido y dije como que wow, esto es como un underlining. Quizás no es una lección directa ¿verdad? Del estudio de hoy, pero sí es algo que aprendí en el proceso. Y lo otro, sí basándome en lo que estábamos estudiando, es que Dios está al control del fin desde el principio. Pues yo me llevo 2 cositas. Número 1 es que el mundo no será sorprendido por falta de conocimiento, sino por creencia. no haber creído en Él. Uh-huh. Y número 2, que nosotros tenemos una responsabilidad en estos tiempos finales de no solamente nosotros llegar al cielo, sino llevarnos con nosotros a alguien todas las personas que podamos. que podamos. Brutal. Así que esto fue Culto en Casa, episodio. Episodio. Eso. Pero mi gente, ya la próxima vez que nos veamos, quizás vamos a estar en un lugar diferente. Sí, porque vamos a estar viajando estas siguientes 2 semanas y Así media. que los próximos episodios nos van a ver en una casa diferente. O en un cuarto de hotel. O en varias casas. O en varios espacios diferentes. diferentes. Pero no van a dejar de recibir, ¿verdad? Estos estudios. Y lo otro es que hay estudio nuevo. Sí, vamos Así a empezar a estudiar vamos a en el Éxodo. Vamos a estudiar el libro de Éxodo. O historia del libro de Éxodo. Realmente no sé qué esperar. Éxodo es una historia Cuando muy lleguemos, interesante, pero sabremos. cuando lleguemos a ese río lo cruzamos. Así es. Nos vemos, mi gente, gracias.